Estamos viviendo en tiempos difíciles, pero también son tiempos especiales porque son tiempos de Dios. Si nosotros miramos a nuestra nación y escuchamos a los políticos y escuchamos a los economistas y escuchamos a la gente en la calle, nos damos cuenta verdaderamente que es tiempo de conflicto, es tiempo difícil para nuestra nación Argentina y nosotros estamos dentro de la nación, por lo tanto la situación se torna difícil, el vivir cada día se vuelve más difícil, si no pregúntenle por ahí a sus padres, pero a nivel iglesia estamos viviendo un tiempo especial porque el Espíritu Santo está siendo derramado con un propósito. Él nos está preparando para algo que Él va a hacer. Alguien que le diga al que está al lado suyo, algo Dios va a hacer. Decirle, algo Dios va a hacer y lo quiere hacer con tu vida. Decirle, lo quiere hacer con tu vida. La semana pasada hablamos de que el Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo, vivió una vida llena del Espíritu Santo. Y así lleno del Espíritu Santo, el Señor fue guiado por el Espíritu de Dios. No solamente era para tener algunas sensaciones o experiencias, eso es extremadamente secundario, ni terciario. No sé en qué lugar quedaría esto de tener las experiencias a veces, de sentir cosas. Eso es tan relativo. No dice la palabra que el Señor sintió, así que no se queden con lo que se siente, sino con la experiencia de lo que se vive realmente con Dios, más allá de lo que pueda pasar por la epidermis o el frío ese que corre por la espalda o la sensación de electricidad cuando a veces uno siente al Espíritu Santo. Eso es relativo. Ya voy a hablar de eso dentro de unos días en el mensaje unido a la iglesia. Pero lo que yo quiero resaltar acá es que el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. El día en que Él fue bautizado se confirmó públicamente de una manera inusual que Él estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios estaba sobre Él. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo estaba con el Señor para acompañarlo en todo momento. En las horas críticas, en las horas difíciles, allí el Señor contaba con la ayuda del Espíritu Santo. Y lo mismo nosotros. El Espíritu Santo fue el que sostuvo al Señor Jesús cuando Él estaba allí en el desierto, en la tentación. El Espíritu de Dios también nos va a sostener a nosotros. Y encontramos, habíamos hablado la semana pasada, que ese tiempo de prueba era solo para perfeccionar al Señor, para que luego Él saliera de ese desierto, no como entró, sino mejor. Entonces la prueba Dios la permite en nuestra vida no para estropearnos, no para arruinarnos, sino para mejorarnos, para perfeccionarnos, porque Él quiere hacer algo glorioso a través de nuestras vidas. En Lucas capítulo 4, versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, o sea, cuando salió del desierto. O sea, el Espíritu lo llevó al desierto, pero el Espíritu lo sacó del desierto ¿cómo? En el poder del Espíritu. Dice, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. O sea, que la hora de la prueba transitada, tomado de la mano del Espíritu Santo, hizo que Jesús ahora saliera en el poder. Lo que está diciendo es que vamos a ver ahora en la persona de Jesús el poder de Dios. Hasta acá no lo hemos visto. Vamos a ver el poder de Dios sanando enfermos, salvando pecadores, echando fuera demonios, resucitando muertos, enfrentando a la naturaleza hostil y contraria y teniendo dominio aún sobre la naturaleza. Vamos a ver a Cristo caminar en el poder del Espíritu de Dios. Eso es el resultado de la hora de la prueba. Y yo espero que en nosotros la prueba dé el mismo resultado. Porque el mismo Espíritu que descendió sobre Cristo ha descendido también sobre nosotros. ¿Sobre cuántos ha descendido el Espíritu? Digan un lindo amén.
Y si no ha descendido, hay que ponerse a orar para que descienda sobre nosotros. Y este Espíritu glorioso había descendido sobre el Señor, igual que sobre nosotros, para desarrollar el propósito de Dios. O sea que tenía una finalidad. No era para que el Señor se sintiera bien, no era para que nosotros hablemos en lenguas o tengamos alguna de esas experiencias. No es solo para eso, es para desarrollar el plan de Dios. Dios tenía un plan con Jesús y Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un plan con tu vida. Quiero que digas conmigo, Dios tiene un plan con mi vida. Para que ese plan pueda desarrollarse, llevarse a cabo, es imprescindible estar lleno del Espíritu Santo. No es opcional para poder servir al Señor. Es, dije yo, imprescindible. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que sobre reyes, profetas y algunas personas especiales, el Espíritu Santo venía y dice la palabra de Dios y habla de la unción. Era gente ungida. Ahora en el Nuevo Testamento no se habla ya de la unción, se habla de la llenura. Entonces ahora nosotros podemos decir en el Antiguo Testamento hemos sido ungidos, pero en el Nuevo Testamento hemos sido llenados con el Espíritu Santo. Jesús fue ungido, Jesús fue lleno. Nosotros somos ungidos, somos llenos también para un propósito. O que no es una sola cosa, sino que es un propósito multifacético. Tiene muchas facetas el propósito de Dios con nuestra vida. Dios va a usar nuestras vidas para su gloria. Dios, ¿cuántos dicen un buen amén? Dios va a usar nuestras vidas. Esto no es una cuestión de uno mentalizarse, porque hoy leí a alguien de los amigos del Facebook que puso, si crees en ti mismo, lo puedes lograr. Y eso es una verdad relativa. Yo tengo que creer en el Dios que está dentro mío. Tengo que creer en Dios, pero no puedo confiar mucho en mí. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Porque yo soy un desastre sin el Señor y soy un peligro. Antiguamente se decía el dicho, no sé si lo escucharon, soy más peligroso que mono con navaja. Háganse la idea, le damos un cuchillo a un mono, es peligroso. Y somos peligrosos nosotros, pero con el Señor en nuestra vida, con su Espíritu Santo y nosotros bajo el control de Dios, entonces allí el diablo tendría que preocuparse. Y yo quisiera que en este nuevo año que comienza, ustedes se armen de este pensamiento. Yo tengo que ser un dolor de cabeza para el reino de las tinieblas. No puedo seguir siendo un dolor de cabeza para mi vida, para mi familia, para mis padres, para la iglesia, para los pastores, sino que tengo que ser un problema para el reino de las tinieblas. El que entendió diga un lindo amén. El Espíritu Santo es el que nos hace fuertes en debilidad. Él está con nosotros en la hora crítica, entonces en debilidad nos hace fuertes y en batalla nos hace victoriosos. Tengan confianza en la obra del Espíritu de Dios. Nosotros, igual que el Señor Jesús, hemos también recibido el bautismo en el Espíritu Santo para poder desarrollar un ministerio que sea poderoso en Dios, un ministerio trascendente, un ministerio que marque vidas, un ministerio que cambie ciudades. Así como el Espíritu de Dios estaba sobre Cristo, también está sobre nosotros. El asunto es que haya alguien que lo crea. Que haya alguien que lo crea. Puede ser uno de 12 años, uno de 16, uno de 18, uno de 20, pero alguien que lo crea. Yo creía cuando era un preadolescente que Dios iba a hacer algo con mi vida. Yo creía que yo podía predicar. Yo comencé a creer que Dios me podía usar para sanar a la gente enferma. Y cuando comencé a creer, lo comencé a practicar y vi que funciona, que Dios respalda a la gente que confía en Él. Dios te va a respaldar. Hay que animarse. Hay que animarse a más. Dice, no, si yo me estoy animando. No, a más. Hay que romper el cascarón. Hay que salir a más. Hay que afrontar el desafío
y decir, lo hago en el nombre del Señor. Cuando el Señor lo llamaron para que fuera a sanar a una persona que estaba muy enferma, Él dijo, yo iré y les sanaré. Ojalá que alguien entienda y bajo la unción del Espíritu de Dios que mora en su vida pueda decir, yo voy a ir y lo voy a hacer en el nombre de Jesús. No porque si se lo propone lo puede lograr, sino porque el Señor es poderoso. En el Señor lo puede hacer. El texto bíblico que leemos hoy es Lucas 4, del 16 al 21. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Y es palabra de Dios. Mi primer punto es en Nazaret, porque fue el lugar donde el Señor Jesús se crió. El texto bíblico dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Jesús va a comenzar a desarrollar su ministerio ahí. Y ustedes saben, si es que recuerdan, le fue bien, le fue más o menos, o le fue más mal que bien. Más mal que bien. Pero allí comenzó. Igual comenzó y no se detuvo. Ahí tenemos una enseñanza para todos los que emprenden un ministerio, un servicio. A veces parece que no pasa nada. Entonces uno se queda porque no pasa nada. Hay que seguir hasta que pase. Porque nuestra responsabilidad es obedecer al Señor. Y su responsabilidad, la del Señor, es hacer la obra. Yo no puedo salvar a la gente, el que la salva es el Señor. Yo puedo predicar del Señor para salvación de la gente. Yo no puedo sanar a la gente, puedo orar por la gente, pero el que la sana es el Señor. Así que el que da el crecimiento, ¿quién es? Es el Señor. Pero yo tengo que hacer mi tarea para que haya un crecimiento. Porque si no hago mi tarea, entonces no va a haber crecimiento tampoco. Entonces, lo que encontramos primero es que Jesús fue a Nazaret. Y muy probablemente, si usamos nuestra imaginación, no mucho, nos vamos a recordar que el Señor Jesús era conocido como el hijo del carpintero. No el del programa de Guido Casca, el carpintero, sino de José. El oficio de José era carpintero. Y normalmente los hijos aprendían los oficios de los padres. Así que sabemos que el Señor Jesús era carpintero también. Piensen esto, muy probablemente mucha de la gente que escucharía al Señor Jesús, que iba a encontrar luego en la sinagoga o que iba a necesitar oír su mensaje, el mensaje de salvación, era gente a la que el Señor le había hecho algún trabajo. Una mesa, una silla, una hamaca, la casa, el techo. Algún trabajo el Señor le había hecho. Seguramente alguien requirió de los servicios del Señor. Tengan presente eso. Luego el texto continúa y dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Tengan grabado esto, dice su costumbre. El Señor tenía como costumbre ir a la sinagoga, o sería ir a la iglesia. Si hay alguien que no tendría que haber ido a la iglesia, era el Señor Jesús, porque Él es Dios. Pero Él iba a la sinagoga. ¿Y a qué iba a la sinagoga? Iba a escuchar la palabra de Dios, y en este caso le tocó leer a Él, y también iba a adorar a Dios. Así que nosotros encontramos acá, para mí personalmente es una tremenda enseñanza de este versículo que yo desglosé así en dos secciones para que ustedes tuvieran presente. Una fue su trabajo como carpintero y lo otro fue el asistir regularmente a las reuniones, fielmente. Y la palabra que utilizo acá para que la graben ustedes es testimonio. Esta es la enseñanza, testimonio.
Cuando Jesús estaba trabajando con la madera para alguien, estaba dando testimonio. Cuando Jesús estaba asistiendo a la sinagoga, estaba dando testimonio. Cuando Jesús fue a bautizarse, y el bautismo es para perdón de pecados, y Jesús no tenía pecado, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba dando testimonio. Testimonio del Padre. Piensen esto. Si Él está pensando más adelante en desarrollar el plan de Dios, que es predicar el evangelio, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, y no tiene testimonio, está en serios problemas. Yo me he encontrado con personas que han venido a hablar conmigo y que quieren servir al Señor, pero no tienen testimonio. Un día vino un joven por allá por los Pagos de Palmira y me dice: quiero ir al hospital, deme folletos para ir a visitar a los enfermos y hablarles de Jesús. Y yo le digo: no te doy nada, porque vos todavía no has salido de la droga y del alcohol, y vos no tenés testimonio. Bueno, pero al menos yo quiero hacerlo. Los otros que usted cree que tienen testimonio no lo hacen. Y en parte tenía razón, solo en parte. Igualmente yo no le di ningún folleto. Y el muchacho se terminó yendo de la iglesia en lugar de decir: no, voy a dejar que Dios sobre mi vida, que me liberte del poder del alcohol y de las drogas, que me transforme, me llene de su Espíritu Santo y luego salgo a predicar. No, él decidió seguir viviendo así, de esa manera, perdidamente. Y hay gente que vive dando mal testimonio, pero tiene ganas de servir al Señor. Y esos son un peligro en la iglesia. El apóstol San Pablo, refiriéndose a esto, escribe en primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 7, y dice: también es necesario, él se está refiriendo a los que predican la palabra, a los que sirven a Dios, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Entendieron? Un requisito imprescindible de alguien que va a servir al Señor: tiene que tener buen testimonio. ¿Qué tiene que tener? Buen testimonio. Que cuando salga nadie lo señale, con razón le diga algo. El Señor dijo: si lo dicen mintiendo, gócense y alégrense, porque el galardón de ustedes es grande en los cielos. Pero el problema está cuando alguien nos acuse con razón. ¿Qué poder podrá tener nuestra palabra y nuestras obras si nuestro testimonio es malo? ¿Qué eficacia tendrán nuestras palabras? Ninguna. Ninguna. Por eso el testimonio es sumamente importante. Y yo quisiera, bueno, no me voy a adelantar al mensaje el primer mensaje del año de la reunión unida del 2 de enero, pero les sugiero que no falten a esa reunión. Acá nosotros encontramos que hay un requisito y es el testimonio, y hay que cumplir con este requisito. Alguien que predica al Señor Jesús y no tiene un buen testimonio va a ser un dolor de cabeza, va a ser un problema para el reino de Dios, va a ser un dolor en el alma. Y dice la palabra de Dios que termina cayendo en descrédito. Eso significa en deshonra. Pero no solo la persona cae en deshonra. Imagínense que yo estoy predicando un día X y hay gente nueva, y yo estoy hablando, por ejemplo, de fidelidad en las cuentas, y aparece alguien a quien yo le debo plata hace 10 años atrás. Y entonces se pone en pie y dice: mentiroso. Y yo digo: bueno, ¿por qué dice que es mentiroso? O mejor, si lo reconozco, digo: sáquenlo. ¿Por qué? Porque usted me está debiendo tanta plata. Oh, nos ha pasado. Ha llegado gente y ha esperado, se han sentado, han participado en un culto y los han acompañado los obreros. Pastor, necesitamos hablar con usted. Un matrimonio, me ha pasado ya varias veces. Y dice: mire, a su iglesia asiste tal persona. Hace 6 meses que no nos paga el alquiler. ¿Le podría decir, por favor, que nos pague? Y si no, por favor, que deje la casa. Y por ahí uno piensa en el hermano, y es el hermano que quiere servir, que quiere estar cerca, que quiere llevar las buenas nuevas. Tendría que ir a arreglar sus cuentas. Un día le hablé a uno y me dice: le debo plata a medio mundo. Y digo: ¿no pensó pagar? Sí, dice, pero
no sé, se me hace difícil. Entonces lo único que hago cuando me encuentro con uno de mis acreedores y lo veo, me cambio de vereda. O me doy vuelta y me voy rápido para que no me alcance. Y digo, pero usted tiene buen trabajo. Sí, tengo buen trabajo. ¿Cuánto gana? Tanto. Y le digo, ¿y no puede apartar un poco? Sí, pero claro, el hombre no quiere pagar. Y encima me explica su situación. Yo nunca había escuchado esto. Estoy colgado de la luz. Estoy colgado del agua con un vecino. Y estoy colgado del gas. Traía una manguera de gas de una casa de un vecino. Estaba colgado de todo. Y también del cable. Que no faltara el cable. Bueno, yo le di el consejo. ¿Qué fue lo que hizo? Se fue de la iglesia. No quiere dar testimonio, pero quiere llamarse del nombre de los hijos de Dios. O quiere servir al Señor. O quiere y confiesa que es salvo. Mentira, no lo es. Hay un requisito y es el testimonio. Tenemos que tener buen testimonio en nuestra casa. Sería muy triste que alguien diga, no, si lo que pasa es que mis padres no me quieren, por eso le hablan mal de mí. Pero capaz que tengan razón. Hay que dar buen testimonio. ¿En dónde? ¿En dónde? En todos lados. Dice, si no, la palabra que uno cae en descrédito. Y no solo cae uno en descrédito, sino que cae en descrédito uno, la palabra que predica, la iglesia a la que pertenece y lo peor de todo, el nombre de Jesús. Cae en descrédito. Y dice luego, y en lazo del diablo. ¿Por qué? Y justamente porque es una trampa. El orgullo no le permite ver a la persona que tiene que arreglar su vida para poder ser un testimonio, que tiene que ordenarse. Entonces ya está en un lazo del diablo. El diablo lo tiene preso y le hizo creer que él puede servir a Cristo teniendo un despiole total en su vida. Más adelante se va a notar porque antiguamente las aves se cazaban con un lazo, o los animales por ahí con un lazo. Entonces más adelante va a caer en su propia trampa. Eso es lo que está diciendo, en una trampa del diablo. Es una trampa que no se ve ahora, pero más adelante vas a caer. Y Dios no quiere eso. Entonces, miremos a Jesús. Jesús daba testimonio. Tenemos que dar testimonio. Aquel que quiere servir al Señor Jesús tiene que aprender a dar testimonio. Por eso lo encontramos a Jesús en la hora crítica, y en la hora crítica Él está dando testimonio. Lo encontramos a Jesús trabajando y en el trabajo está dando testimonio. Lo encontramos a Jesús en el bautismo. ¿Qué está haciendo? Está dando testimonio. Lo encontramos a Jesús como de costumbre en la iglesia, en la sinagoga. ¿Qué está haciendo? Está dando testimonio. Toda la vida de Jesús era una vida de testimonio. Y si alguien piensa que es difícil, te digo que el Espíritu Santo te va a ayudar. Segundo punto, en la sinagoga. Porque él fue a la sinagoga que había allí en Nazaret. Y dice la palabra de Dios que entró en la sinagoga, como era su costumbre, y en esta oportunidad se le dio el rollo, porque no era un libro, pero era el rollo donde estaba el libro del profeta Isaías. Y el Señor busca y encuentra el texto bíblico que vuelvo otra vez a leerles en esta oportunidad. Versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y termina esta escena, dice, enrollando el libro, se lo da a la persona que presidía toda esta ceremonia y se sentó. Y luego habló y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Está diciendo, yo soy el cumplimiento de lo que acabo de leer. Porque la costumbre era, la persona se ponía en pie y leía. Si es que el encargado de la sinagoga le daba la oportunidad, en esta oportunidad le dieron al Señor. Y él leyó. Y luego lo que hacía era exponer un pensamiento, una idea de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacía? Se sentaba y entonces hablaba. Eso fue lo que Jesús hizo. Se sentó para hablarles y les dio solo un pensamiento. ¿Cuál fue el pensamiento? Hoy
Esta escritura se acaba de cumplir delante de los ojos. Está diciendo, ustedes tienen que saber que yo soy el cumplimiento de esta palabra. El Espíritu de Dios está sobre mí y yo vine para hacer una obra que el Padre me ha encomendado. La unción, en el Antiguo Testamento era así. En el Nuevo Testamento es la llenura del Espíritu de Dios. Estaba sobre Cristo para algo. Y era algo más que el hablar en lenguas. Así que pónganlo en la mente y en el corazón. Es para más que hablar en lenguas. Y el Señor describe la tarea. La tarea es una sola, solo que tiene diferentes facetas. Digan conmigo, diferentes facetas. Pero es una sola la tarea. Por ejemplo, nosotros hablamos de la escuela. La escuela es una sola, pero tiene diferentes grados. Y dentro de los grados hay diferentes materias. ¿Cuáles serían las diferentes materias que por ahí se dan? Se enseña matemáticas, se enseña lengua, se enseña historia, se enseña geografía, biología. Estoy hablando de, educación física, música. Bueno, hay muchas cosas que enseñan, pero la escuela es una sola. La tarea es una sola. Y la tarea era la de sanar los múltiples daños que ha ocasionado el pecado. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es la de sanar los múltiples daños que ha ocasionado el pecado. Y miramos cada una de las facetas. Entonces, en primer lugar, el Señor dice, dar buenas nuevas a los pobres. ¿Por qué? Porque el pecado empobrece económicamente, porque previo a eso empobreció mentalmente, empobrece el alma y empobrece el espíritu de la persona. El pecado empobrece. Siempre el pecado empobrece las correctas relaciones personales, empobrece a los matrimonios, empobrece el amor entre las personas. El pecado empobrece. Vemos mucha gente, nuestro país es un país riquísimo, pero que está empobrecido. Y nosotros podemos responsabilizar a una sarta de personas llamados políticos, y en parte tenemos razón, pero en parte no tenemos razón, porque en un país tan rico hay mucha gente que no se empobrece. No siempre el pecado empobrece económicamente, pero sí empobrece en la cabeza, empobrece en el alma, empobrece en las relaciones, empobrece en el amor de un padre hacia sus hijos, o de los hijos hacia los padres. Eso es consecuencia del pecado. El pecado siempre trae pobreza, pero el evangelio es una buena noticia. Y Jesús viene a predicar el evangelio. ¿Cuál sería la buena noticia para alguien que está empobrecido? Si ustedes, por ejemplo, encuentran a una persona pobre, ¿qué buena noticia le pueden llevar? A una persona que no tiene comida, ¿cuál sería la buena noticia? Un televisor. Alguien que se está muriendo de hambre, ¿cuál sería la buena noticia? 3 meses gratis de Netflix. Un celular. ¿Cuál sería la buena noticia para alguien que se está muriendo de hambre? Comida. Para alguien que no tiene para pagar cuentas, ¿cuál sería la buena noticia? Dinero para pagar las cuentas. ¿Cuál sería la buena noticia para la gente empobrecida? Que por medio de la predicación del evangelio, si tienen fe en este glorioso mensaje que Jesús está predicando, el pobre va a dejar de ser pobre y va a ser enriquecido por Dios. Queridos jóvenes y hermanos que nos ven en las redes, hay pero centenares de testimonios de gente pobre a la que les llegó el evangelio y salieron de la pobreza económica. Gente pobre en los afectos y salieron de esa pobreza. Cuando el evangelio predicado por alguien que creía en que la unción del Espíritu de Dios estaba sobre su vida, llegó a la vida de ese necesitado, salió de esa condición. Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para decirle a los pobres que hay una buena noticia para ellos.
Ojalá entendamos y prediquemos este mensaje con la misma gracia, la misma unción y la misma pasión. El poder del Espíritu de Dios manifestándose a través de nuestras vidas va a transformar la vida de las personas para que salgan de su condición y le den gloria al Señor Jesús. ¿Pueden decir un lindo amén? En segundo lugar, la segunda faceta dice sanar a los quebrantados de corazón, porque el pecado trae quebrantamiento. Esto no es a veces, siempre trae quebranto al corazón de las personas. Siempre. Este es un daño que no es opcional. Siempre el diablo trae quebranto, trae frustración, trae angustia, trae depresión. Personas caen en un espíritu de depresión. ¿Por qué? Porque hay quebranto en sus almas. ¿Y por qué sucede eso? Y por el medio que nos rodea, por cómo uno está configurado, quizás muy sensible, muy debilito, o no es tan debilito, o por la pérdida de afectos, o por la traición de amigos, o por la pérdida de cosas. Entonces hay un montón de personas frustradas, un montón de personas en angustia y un montón de personas que viven en depresión y que están pensando en quitarse la vida y están quebrantados en el corazón. El Señor Jesús dice: yo vine con el poder del Espíritu Santo para decirle a los que están en esa situación de angustia que pueden ser sanados en mi nombre. Pueden salir de ahí. Humanamente no se puede salir. Uno puede darle un consejo a uno, le damos un consejo a otro, pero otra cosa es si vos y yo y si usted habla bajo la unción del Espíritu Santo y da las palabras precisas, las que no puede darle ninguna persona. Piensen esto: una mujer va saliendo de Naín, la ciudad de Naín. Es una mujer viuda, ya ha sepultado hace unos años atrás a su marido y ahora se ha muerto su hijo y lo llevan a enterrar. Y dice la palabra de Dios que Jesús va entrando a la ciudad. En la compañía de Jesús hay gozo. En la compañía de esta viuda hay tristeza. ¿Cuántas personas habrán ido a darle una palabra de consuelo? La habrán tocado, la habrán abrazado, habrán llorado con la mujer. Pero ahora Jesús se acerca a la mujer, toca el féretro y le dice: mujer, no llores. Y le cambia la historia a la mujer. ¿Qué es lo que hace? Le resucita al hijo. Obviamente la mujer ya no lloró nunca más. ¿Tiene poder el Señor para cambiar la historia de las vidas de las personas? Claro que sí. Nadie tiene por qué terminar en tristeza, en angustia, en soledad, en depresión, cuando hay una iglesia que tiene un poderoso mensaje de sanidad para el alma. Ese es el mensaje que ustedes y yo portamos, gracias al Señor. En tercer lugar, dice pregonar libertad a los cautivos. ¿Por qué dice esto? Porque el pecado cautiva a las personas, las termina esclavizando. Pero el texto bíblico nos enseña, y la experiencia ahora nos dice, que así como el Espíritu Santo estaba sobre el Señor, ahora Él nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para decirle a los cautivos que pueden salir en libertad. Hay gente que quiere vivir en esclavitud, pero hay gente que quiere salir de la esclavitud. Y nosotros vivimos rodeados de personas que están esclavizadas. Están esclavizadas por el pecado, están esclavizadas por Satanás el diablo, están esclavizados en algún vicio inmundo, están esclavizados en el odio, están esclavizados en la mentira, están esclavizados en el resentimiento y no se puede salir de ahí. Pero nosotros tenemos un mensaje que los puede sacar de ahí. Y la palabra de Dios, cuando llega a una persona que la recibe con fe, comienza a trabajar en su intelecto, dándole conocimiento. Dice la palabra de Dios, Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces,
tenemos que predicar con tal gracia de Dios que la gente conozca la verdad. Óiganme, no necesitamos decirle a la gente, venga a la iglesia y se sentirá mejor. O ir y buscarlos para sentirnos bien nosotros de que trajimos a alguien. No, sino porque la persona a la que el Señor nos manda tiene ataduras en su vida. Está esclavizado por algún pecado, por algún vicio, por algún mal o por algún demonio. Pero está esclavizado, no puede salir de ahí. Si yo voy con un caramelito, no lo voy a libertar. Si yo voy con granadina, no lo voy a libertar. Si yo voy con una coca, chisitos y palitos, no lo voy a libertar. Si yo voy bajo la unción del poder del Espíritu de Dios y en el nombre del Señor Jesucristo declaro la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios le alumbra el entendimiento y ese conocimiento de la verdad lo pone en libertad. Entonces yo tengo que hablar la verdad. Y la verdad tiene un nombre y es Jesús. La gente tiene que conocer a Jesús. ¿Cuántos dicen un buen amén? En cuarto lugar, pregonar que hay vista para los ciegos. Ahí dice también, primero poner en libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Hay dos clases de ciegos, los ciegos espirituales y los ciegos físicos. Cuando llega el evangelio de Jesucristo, por medio de la predicación obviamente, a una vida, a un barrio, a una ciudad, también llega la luz de Cristo a esa vida, a ese barrio o a esa ciudad. Tengan presentes que nuestro mensaje tiene que cambiar. Hago un paréntesis aquí. Quizá de las veces que hemos salido a la calle o hemos hablado con personas, a veces lo hemos hecho bien y a veces no lo hemos hecho tan bien. A veces hemos hablado un mensaje verdaderamente comprometido con el Señor y a veces no es un mensaje comprometido. No hablamos claramente del pecado ni hablamos de la necesidad de la gente porque a veces no nos atrevemos a hablar lo que tenemos que hablar para no caer mal. Pero el mensaje del evangelio no cae bien de entrada. Cuando uno habla la verdad, cae como una patada al hígado. ¿Cuántos han sufrido una patada al hígado? Bueno, es un ataque de hígado, no es una patada que le dieron una patada en realidad, pero es como si me hubieran dado una patada. Y uno mira la cara y dice, ¿qué te pasa? El hígado. Y el hígado le arruinó la vida. No puede caminar bien, está mareado, tiene náuseas o vomita, le duele la cabeza, cobra otro color, se pone amarillo. ¿Qué te pasó? El sol, la ictericia, ¿qué tenés? El hígado. A la gente a veces le va a caer mal, pero hay que hablarle la verdad. Yo un día tuve que decirle a unos jóvenes, llegó a tal punto la conversación que yo les tuve que decir, yo no necesito nada de lo que ustedes tienen. Ustedes me llamaron a mí y resulta que ahora no me quieren escuchar. Yo tengo palabras que son palabras de vida si ustedes las quieren recibir, pero si ustedes las rechazan, estas palabras de vida no surten ningún efecto en ustedes porque las tienen que creer y las tienen que recibir. Pero entiendan, los que están en necesidad y me llamaron son ustedes, no yo. Y uno dice, pero ¿cómo le va a hablar así? ¿Y cómo le voy a hablar? Me han llamado para que les hable de Cristo, para solucionar problemas, pero no quieren que les hable de Cristo. ¿Qué quiere que le hable si yo no tengo otra cosa? ¿De qué le vamos a hablar a la gente? El que está lleno del Espíritu Santo habla a la gente de Cristo. No le va a hablar de otra cosa. Así que acá cuando habla de ciegos, es ciegos espirituales y también son ciegos físicos. El apóstol San Pablo decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es el evangelio? Es poder de Dios. ¿Para qué? Para yo, qué bien, claro, si está el texto bíblico ahí, ¿qué digo que son? Para salvación. ¿Pero qué es? Poder. Entonces yo tengo que darlo en ese mismo poder.
bajo el poder del Espíritu Santo, doy el mensaje del Evangelio que es poderoso para salvar. Entonces le da vista al ciego espiritual. Y ahora ve a Jesús. En 1 Corintios 4:20, el mismo apóstol Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No son palabras, bla, bla, y le hablamos, bla, 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 y Jesús, bla, bla, y el pesebre, bla, bla, y María, bla, 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 y el desierto, bla, bla, y la cruz, bla, 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 y resucitó, bla, 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 venía a mi iglesia, bla, bla. No. El texto bíblico dice que no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué tiene? Y no, me duele, Padre, sánalo en el nombre de Jesús. Se me fue el dolor. Poder de Dios. En eso consiste el reino de Dios. No solo en palabras, sino en que se demuestre que las palabras que decimos se cumplen. Yo quiero verlos a ustedes en la calle, no solo hablando, sino orando. No, empujando a la gente. Un día fui a una reunión especial que había venido un evangelista un alemán, pero venía de África. Y entonces dice, con el que está al lado suyo, órele al que está al lado suyo poniendo manos sobre su cabeza. Y entonces ahí nomás miré, había uno al lado mío, bueno, órele uno, después le ora al otro. Y el que me empezó, ore usted, hermano. Digo, yo puse la cabecita así, la cabezota, y me puso la mano. Y empezó, Padre, y empezó a empujar. Y entonces yo iba. Claro, él quería que yo me cayera. No les miento. Empezamos acá y terminamos allá, 8 metros allá atrás. Entonces yo abrí los ojos y digo, hermano, basta, ya está. ¿A dónde me quiere llevar? A la calle, me va a pisar un auto. No le dije eso, pero abrí los ojos, hermano, ya está. Déjese joder. ¿Qué quería él? ¿Él quería que yo fuera bendecido o quería él mostrar que él puede tirar gente? Yo quería ser bendecido, no quería caerme. Y no había necesidad. Si me he caído algunas veces, si es necesario, bueno, me caigo, pero no quiero que me anden tirando. Entonces yo, después, ahora óreme usted, Señor, te pido que lo bendiga. Chao, hermano. Me fui. Yo no, pues este loco capaz que me agarra de nuevo y me lleva hasta dónde, hasta Jujuy, me va a llevar orando. Claro. ¿Qué quiere? ¿Que yo reciba la luz de Cristo? ¿Que reciba? ¿Qué quiere Él? ¿Qué queremos nosotros? Y no, yo solamente quiero hablar, no me animo a orar por alguien. ¿Tengo que imponerle manos, pastor? No, tiene que imponer manos. Algunos discípulos dijeron, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Eneas, Jesús te sana. Y no hicieron otra cosa, declararon una palabra. Ay, qué ganas de predicar el mensaje del 2 de diciembre, del 2 de enero, perdón. Entonces ahí encontramos que hay que pregonar vista a los ciegos, y creo que ya lo entendimos. En quinto lugar, poner en libertad a los oprimidos. Y agrega, creo que es Mateo, a los oprimidos por el diablo. Bueno, el texto bíblico en Hechos dice eso. En Hechos 10:38 dice que el Señor Jesús fue ungido con el Espíritu Santo para poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Hay mucha gente con opresión. La opresión es del diablo. La opresión no es un dolor de cabeza porque bajó el viento sonda o el viento sonda en altura. Dice, ¿será esto opresión? Y mira para arriba y un terrible viento sonda. O porque ha estado estudiando toda la noche y le duele la cabeza. O porque durmió de más y le duele la cabeza. ¿Será esto opresión? No, la opresión es del diablo y no pasa por simples dolores de cabeza. Hay personas oprimidas, hay personas atormentadas, hay personas endemoniadas, poseídas por espíritus de demonios. Y yo pienso que esta fracción del texto se refiere a esto, personas oprimidas por el diablo. Y nosotros vivimos y no nos damos cuenta por personas que están atormentadas por el diablo. Mucha gente atormentada por el diablo.
A veces escuchamos, por ejemplo, fulano de tal mató a su hijo. Lo escuchamos hace unos días atrás y no nos entra en la cabeza. ¿Cómo se llegó a ese punto? Porque son personas que están atormentadas por el diablo. Fulano de tal mató de 50 puñaladas a su amigo. ¿Por qué hizo eso? No entra en la razón, era su amigo. Porque está atormentado por el diablo. Pero no solo esa gente que hace cosas locas está atormentada por el diablo, sino los legisladores de los países también están atormentados por el diablo. Porque si no, a nadie se le ocurriría dictar alguna ley. Qué locura, ¿no? Que por ahí defiende al perro, defiende al gato, defiende a las catas, pero no defiende al niño por nacer, que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y es una locura lo que yo estoy diciendo, y es una locura porque no entra en la mente de un hijo de Dios, pero sí entra en la mente de gente atormentada por el diablo, y todos aplaudimos, o ellos aplauden, y dicen, hemos dado un gran paso. ¿Hacia dónde? Hemos avanzado. Somos una nación progre. Estos que hablan como este mensaje o esta fracción del mensaje es gente que atrasa. O sea que este mensaje atrasa. Este mensaje es un mensaje que no puede atrasar porque es un mensaje eterno. Son palabras de vida eterna. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ese que está atormentado por el diablo, que se levanta y mata a una persona, o en aquel que dicta una ley para matar personas? ¿Cuál es la diferencia? No, que esto es legal. Y hay un montón de cosas que son legales y son antibíblicas, están en oposición a Dios. Por eso nosotros estamos bajo un gobierno de personas que están atormentadas por el diablo. ¿Por qué? Porque ellos lo permitieron. Y Dios lo permitió también. Porque cuando ustedes leen el capítulo 1 de Romanos y encuentran esa degradación de la mente del ser humano, es porque Dios se aparta, dice, y los entrega. Como ellos no estimaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entrega a una mente reprobada para cometer hechos vergonzosos. Y no importa quién sea. Cualquier persona que respalda una ley que va contra la naturaleza divina, obviamente que lo hace inducido por espíritus inmundos. Pero la buena noticia es que Dios nos ha mandado a predicar. Alguien de esos se salvará, pero tenemos la responsabilidad de predicar. Y los otros que están atormentados por el diablo se salvarán. Y hemos visto a muchos, quizá algunos de los que están acá, algunos de los que nos ven en las redes, seguramente. Alguien que llegó oprimido, alguien que no podía dormir, alguien que le jalaban las patas, perdón por la expresión, mientras dormía y no sabía qué sucedía, alguien a quien que le cobraba vida un pitufo y se le abalanzaba o lo rajuñaba, o un espíritu inmundo lo poseía, y luego vino a la iglesia y oramos y el Señor libertó a la persona. Sabe de lo que le estoy hablando. Eso no ha cambiado. Ese poder del diablo no ha cambiado, pero el poder de Cristo tampoco ha cambiado. Y ese poder de Cristo ha sido derramado ahora en nuestros corazones. Tenemos que entender lo que Dios nos ha entregado y comenzar a desarrollarlo. Y en sexto y último lugar dice, a proclamar el año agradable del Señor. Esto es decirle al pecador: este es un buen tiempo para arrepentirse. Este es un buen tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice el pecador? Quizá ustedes les han dicho lo que a mí a veces me dicen. Dice, no, todavía no es mi tiempo. Hablaba con alguien ahí hace un tiempo atrás, ahí afuera. Un hombre mayor de unos 65 años, más o menos 67. Y entonces lo invité. Y dice, creo que no ha llegado mi tiempo todavía. Y entonces le digo, ¿y cuándo es su tiempo? Y no lo sé. Exacto, no lo sabe. ¿Sabe cuándo se va a morir?
No, tampoco lo sé. Pero se dio cuenta de que estás más cerca, usted está más cerca del arpa que de la guitarra. Y le dije al hombre, le queda muy poco hilo en el carretel. ¿Entendieron la expresión? Como diciendo, ya se va a morir. Y no lo pensó, porque yo predico así. No sé, capaz usted dice, hoy dice las Sagradas Escrituras. Pero yo predico así, para que la gente entienda. ¿No lo pensó? No, la verdad que no lo pensé. Bueno, piénselo. No es que no le ha llegado su hora para entregar su vida a Cristo. Es que usted no ha querido entregar su vida a Cristo. Y yo lo invito esta tarde a que usted le entregue su vida a Cristo. ¿Quiere recibir a Jesús en su corazón? Oh, ya lo voy a venir a visitar otro día. ¿Otro día cuándo? Si usted no es dueño del día de mañana. Bueno, ya nos veremos. No lo vi nunca más. Ojalá que haya recibido la palabra por algún lado. Ojalá que la palabra de Dios siga trabajando, pero estamos hablando de en serio. Entonces, tenemos que decirle a la gente, es un buen tiempo. Aunque los días son malos, pero es un buen tiempo, porque la gracia de Dios se manifiesta todavía para salvar a la gente. Cierren sus ojos un momento, por favor. Dijimos el sábado pasado que en su misericordia el Señor ha querido concedernos la gracia de su Espíritu Santo y nos ha estado bendiciendo y hemos tenido una noche gloriosa con el Espíritu Santo y de ahí en adelante algunos se han animado y han comenzado a orar más y hablan en lenguas en sus casas y se han animado a salir a evangelizar, pero hay seguramente algo más de parte de Dios. Tenemos que ser inteligentes en Dios y aprovechar lo que Dios ha derramado en nuestros corazones. Lo que no se usa tiende a endurecerse, a atrofiarse, a llenarse de óxido. Dejamos una máquina, la máquina grande hormigonera que tenemos en la construcción y la dejamos de usar. Y la dejamos ahí y quedó. Le sacamos el motor y la dejamos. Cuando la quisimos usar le pusimos el motor y no funcionaba. Llevamos a reparar el motor. Me dice, el motor anda bien. Lo colocamos de nuevo y no funcionaba. Le llevé el motor de nuevo, mire, no anda. Lo probaron, mire, el motor anda perfecto. Revise el resto de la máquina. Revisamos la máquina y estaba tan agarrada del óxido. Entonces tuvimos que sacar toda la grasa endurecida, aceitarla, engrasarla. Le pusimos el motor y anda hermosa. Lo que no se usa se endurece, se llena de moho, se corroe. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros usemos lo que Dios nos ha dado. Ya hablamos de que el Espíritu de Dios nos lleva a caminar en victoria. El Espíritu Santo nos capacita de forma divina para poder realizar la obra de Cristo en el poder, y el Espíritu Santo nos da la victoria para nosotros ser un testimonio vivo de Cristo. Ser de testimonio en la iglesia y fuera de la iglesia. Debemos armarnos, queridos jóvenes y queridos hermanos, de este pensamiento. Dios nos va a usar poderosamente. No sé bien qué Dios va a hacer con la vida de cada uno, pero Dios te va a usar poderosamente. Hay que atreverse entonces ahora. Yo invito, gracias a Dios por los que han pasado aquí a este altar, y también invito a los que están en las redes escuchando esta palabra, que usted se arme de este pensamiento. Dios quiere usar su vida poderosamente, y esta vida en el poder del Espíritu comienza justamente siendo lleno del Espíritu Santo, y es a quien necesitamos. Busque a Dios de todo corazón. Él va a ser hallado por usted. Dios no se esconde.
Dios no se oculta, Dios no está jugando con nosotros. Dios se ha tomado en serio nuestras vidas, Dios se toma en serio su vida porque Él tiene un plan especial para usted. Él quiere hacer algo poderoso a través de usted, de los que están encendidos y de los que se apagaron, de los que quizá por alguna causa, por alguna cosa que vieron en la iglesia o en la vida, se resignaron y colgaron los guantes. Dios está hablando a personas porque Él no cambió el plan. Aunque usted lo haya cambiado, Dios no lo cambió. Dios tenía un plan desde el principio y Él quiere seguir llevando a cabo ese plan. Vuelva a Jesús. Vuelva de todo corazón, vuelva con toda su fe, volvé con todo tu corazón al Señor como el primer día, a buscarle como nunca antes y ponerte en las manos del Señor para que Él haga algo extraordinario en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos.